tardes a todas las personas que nos están viendo o escuchando a través de YouTube o de Facebook o te pasaron el enlace por ahí. Bienvenidos con ganas de saber. Soy Marco Acosta. Hola, bienvenidos otra vez a este espacio. Ya tenía rato que no nos tocaba estar otra vez Y juntos en este set, y en este set. Yo soy Carolina Hipólito y hoy venimos con muchas ganas de saber sobre claridad y propósito. así es, esta parte de planear metas realistas, porque bueno, decimos que queremos cambiar, que queremos cosas distintas, que queremos mejorar, que queremos crecer, pero yo creo que muchas veces no tenemos bien claro qué es lo que queremos o, más importante aún creo, el por qué lo quiero. Y pues bueno, vamos a hablar justamente de cómo dejar de poner metas solamente por ponerlas porque es moda, por la presión social o simplemente porque alguien me dijo qué es lo que yo debería de creer, ¿no? Y pues empezar a construir objetivos, pues con un propósito real, totalmente mío, totalmente que vaya en función de lo que yo verdaderamente soy, quiero y merezco, ¿verdad? Porque soñar sí está bien, pero con estrategia. Sobre todo porque puede ser que nos hemos encontrado a lo mejor en algún momento de nuestra vida donde justamente como dices, o sea, puede ser que estemos viviendo y trabajando o sumando para una meta que a lo mejor ni siquiera es nuestra, que fue impuesta o que fue una idea de algo que nos vendieron cuando estábamos en la infancia o en la adolescencia y que decimos que pues sí, esa es mi meta, eso es a lo que yo voy. Pero en el camino, y que es normal y que hemos hablado en muchos programas anteriores, del autodescubrimiento como personas, nos damos cuenta de que, pues, realmente creo que ese no es mi camino, realmente esa no es la meta a la que yo voy. Y entonces, ¿qué hago ahora después de tanto esfuerzo que yo le puse a esta meta que en algún momento me vendieron la idea? Claro, y yo creo que hay cosas un poquito más grandes o un poquito más permanentes, tal vez, como por ejemplo es decidir qué vas a estudiar, ¿no? A lo mejor si todos en tu familia son doctores, pues parte de esta presión es, pues, ¿cómo que tú no vas a estudiar medicina, ¿no? O lo mismo pasa con las familias de contadores o de abogados, no lo sé, por ejemplo, ¿no? Pero hay cosas un poquito más sencillas. Eh, y ahorita voy a ir al punto que quiero exponer, que es por qué quiero lo que yo digo que quiero, o si realmente quiero lo que estoy diciendo que quiero, ¿no? Y justamente no sucumbir ante la presión social. En este caso, por ejemplo, de quiero ser doctor, quiero estudiar medicina. Sí, pero ¿por qué quiero ser doctor? Ah, pues porque toda mi familia es doctor. Sí, pero ¿realmente quiero ser doctor? O sea, siento que esa es mi vocación, le tengo pasión, me llama realmente o lo voy a hacer porque esta creencia, yo creo que mucho en Latinoamérica de es más fácil encontrar trabajo o que me conecte mi papá, mi tío, mi hermano, porque todos son doctores. Por esas concepciones, como por ejemplo, las personas que terminan trabajando para el sector de hidrocarburos y que la concepción o la percepción era de que voy a estudiar eso porque la gente es muy rica, porque se hace Claro. rica muy fácil la gente sí, y la realidad en el estado o en el país actualmente, pues es todo lo Muy contrario, diferente, ¿no? claro. Y entonces es esta parte de cuestionarnos que si lo que queremos realmente lo queremos o por qué lo queremos, ¿no? Y voy a poner un ejemplo mucho más sencillo que creo que es más fácil empezar con esas cosas y es, no sé, seguramente mucha de la gente que nos está viendo por este medio ha visto los Juegos del Calamar, ¿no? No, no los he visto. Bueno, yo tampoco los he visto y en este caso no he tenido tiempo, he decidido que no me llama la atención, Sí. no me agrada, he visto los cortos y no me encanta. Pero si ustedes lo han visto, por favor, escriban en los comentarios y díganos qué fue lo que les llamó la atención de esta serie. Exacto. Y aquí lo importante no es si la vi o no la vi, lo importante es tomar esta decisión consciente de por qué estoy eligiendo no verla. Y la principal es porque no me llamó la atención y porque no voy a sucumbir a la presión social de que me dé FOMO, ¿no? De que la gente habla de eso y yo no me entero. Si es algo que yo considero que no va alineado con mis intereses, no me llama la atención ni nada, yo elijo que no le voy a dar ni poder sobre mis decisiones, ni tampoco sobre lo que pasa con mi contexto. Yo sé que lo estoy haciendo muy grande, pero eso pasa con Ujú. todo. Y además, pues no voy a sucumbir a la presión social y me va a dar FOMO que todos mis amigos van a hablar de ello y yo no sé ni de qué están hablando. Entonces, lo que sé es lo que he visto en los dos o tres trailers que hay y ya, o sea, no sé más. Y no me interesa saber, pero
estoy haciendo las paces con que no me importa si de pronto empiezan a hablar de eso, porque a mí no me interesa. Pero en ese ejemplo tan sencillo como si has visto esa serie, pues pueden haber otras series, otras películas, pero puede haber también música, puede haber preferencias sobre cómo vestir, ¿no? Oye, es que a mí no me gusta usar blusas muy escotadas, o a mí no me gusta usar pantalones muy grandes o tenis de tales tipo, pero pues como que es lo de moda, pues tengo que hacerlo. Y cuando te empiezas a cuestionar cuántas cosas verdaderamente las haces porque te gustan y porque son tuyas a por moda, es muy distinto, así como consumir cierto tipo de sustancias de cualquier tipo, ¿no? No te gusta, pero todo el mundo lo hace, ¿no? O tus amigos lo hacen, entonces pues está bien. O irte a vivir a otra ciudad, ¿no? O actuar de tal manera, o usar el cabello de tal manera. Y todo eso construye tu personalidad y creo que le puede quitar claridad y propósito a todo lo que estás haciendo, porque no hay algo real tuyo, genuino, creo que sea la palabra, de ti. Y justamente acabas de mencionar algo, ¿no? Dijiste, por ejemplo, el irse a vivir a otra ciudad o cosas así. Muchas veces, y a lo mejor si ustedes han tenido esa idea, también a mí me pasó, y conozco personas a las que les pasó, en las que su meta cuando estaban, no sé, en el bachillerato era salir del estado para estudiar en otro lugar y no regresar. No porque no te gustara el estado ni nada, sino porque la percepción que se tiene de salir del estado es de que vas a crecer, ¿no? Y una realidad es que después, estando en otro lugar, te das cuenta que a lo mejor choca mucho la cultura que tienes, que no te puedes adaptar, que te hace falta muchísima más preparación en otras cosas que hacia el norte o hacia el centro del país, pues son muchísimo más necesarias que si vivieras hacia el sur del país y no por demeritar, simplemente hay Claro. diferentes necesidades empresariales o de desarrollo profesional que se ocupan. Y entonces te das cuenta que, pues, tienes que regresar, ¿no? Y a veces cuando esta realidad choca con la meta que tú tenías, puede también ser que una de 2, o, entres en un conflicto personal porque no estás logrando la meta, o simplemente te das cuenta que a lo mejor la meta que tú tenías, pues, era un constructo de lo que normalmente la gente hacía o está acostumbrada a hacer, de salir de tu estado y no regresar. Claro, es bien común que si tengo la posibilidad me voy a ir. ¿Por qué? Pues porque uno se va. Sí, pero ¿por qué? Pues porque es lo que se hace. Sí, pero ¿por qué? Y es bien interesante cuando tomas una decisión, no solamente con información, sino con verdadera confianza de lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. No es lo mismo seguir como a la manada, como borreguito, que hacer lo que realmente estás queriendo hacer porque es lo que te llena. Y es que aparte no es fácil no ser parte de la manada como Claro. borrego, porque cuando ves a esa persona que está llevando su camino, incluso lo ves desde el núcleo familiar, ¿no? La oveja Claro. negra, ¿no? Que está rompiendo los patrones, que no está siguiendo lo que normalmente siguen las personas. Entonces comienza a haber mucho señalamiento y mucho foco en esa persona y se vuelve todavía un poco más complicado el que puedas tú defender o seguir la meta que tú estás queriendo lograr cuando hay tanto contexto a tu alrededor que, pues, te está diciendo que no es por allí. Claro, y sucede incluso a la hora de tomar alguna decisión sobre el camino de la decisión. Ejemplo, para hacerlo un poquito más claro. En la universidad en donde estoy en el área es el área de admisiones, ¿no? Y nosotros tratamos de hacer una consulta al estudiante para saber si lo que tenemos es algo que verdaderamente quiere el alumno, ¿no? Y esa es la pregunta que les hacemos, es que además de un excelente precio normal, ¿no? Uno quiere una buena oferta en la parte de la lana, ¿no? Pero además de eso, ¿qué es lo que estás buscando en una universidad? ¿O cuáles son esas tres cosas que estás buscando? Y te puedo decir que más del 70% de la gente no sabe. O sea, fíjate qué interesante es que a pesar de que yo ya elegí que quiero estudiar X carrera, sin importar ni cuál ni en dónde, no sé qué es lo que estoy buscando de eso, ¿no? Y entonces hacemos otras preguntas como, por ejemplo, bueno, ¿qué te ves haciendo cuando te gradúes? ¿En dónde te gustaría trabajar? Y más cosas, y no saben. Entonces, mi pregunta es, si tú me dijiste que querías estudiar X, este, carrera, ¿por qué lo querías hacer? Y me doy cuenta que no sabes. Entonces, si no sabes por qué quieres estudiarlo, tampoco
me puedes decir que estás seguro que quieres estudiar lo que quieres estudiar, ¿no? Y cuántas de las personas que nos ven, seguramente ustedes mismos, ¿no? O algún familiar, amigo, primo, sobrino, no lo sé, pues se cambió 3 o 4 veces de carrera porque en el transcurso se dio cuenta y descubrió en el hacer y en el experimentar que no era lo que le llenaba, ¿no? Ujú. Y creo que lo que está muy padre es hacernos estas preguntas a una edad y en un momento un poco más temprano, pues para no desperdiciar tiempo en cosas que pues siento que de verdad van a estar olvidadas. Es diferente creo que cometer errores cuando tienes un objetivo muy claro a cometer errores porque no sabes qué más podrías hacer, porque no, porque te sobra el tiempo, ¿no? No, y aparte porque, por ejemplo, yo creo que los errores que se cometen cuando tienes clara la meta o la visión de hacia dónde quieres ir, son errores necesarios que te van a ayudar a aprender y a mejorar o cambiar la técnica o las actividades o lo que necesitas hacer para llegar a esa meta. O sea, al final esos errores te suman. Pero cuando cometes errores que no te llevan hacia una meta clara porque no la tienes o que no te van a llevar a sumar a algo porque, oye, ¿qué aprendiste de ese error? Pues no sé, pues no sabes porque no tienes claro hacia dónde vas a ir. Entonces es muy diferente cometer errores cuando no tienes claro el por qué estás cometiendo ese error y en qué te va a ayudar ese error para mejorar y llegar a donde tú realmente quieres estar cuando cometes el error y que pues, ni siquiera tienes idea de por qué lo estás cometiendo. Claro, si cometes el error y aprendes, ya la hiciste, pero si cometes el error y no aprendes, solamente sufres. Y lo hemos dicho mucho aquí en el programa, cometan errores y cometan errores de manera constante y rápida. ¿Por qué? Porque, pues como quiera, los vas a tener que pasar. Pero si tienes este objetivo, que vamos a hablar un poquito más de cómo encontrar esta claridad y el plan, pues que los cometas muy rápido. Y sí comete errores, no se trata de no cometerlos, pero que tengan propósito, entender por ahí, cuando hablamos de los pues, grandes científicos donde hacen experimentos en laboratorios, lo que has visto en películas o que de alguna manera se ejemplifica como que no necesitas que funcione 100.000 veces, solamente que funcione la primera vez, pues esos 100.000 antes son errores, seguramente. Pero cuando hay un método y está planeado, pues bueno, puedes ir documentando qué es lo que funcionó. Y no tenemos que llegar a ser científicos o descubrir algún nuevo elemento o un planeta nuevo para equivocarnos y tener un propósito. Hay muchísimas cosas como de entrada elegir cuál es el estilo de vida que quieres llevar, ¿no? El tipo de alimentación que quieres llevar, ¿no? ¿Por qué has decidido comer o no comer cierto tipo de productos? El por qué has decidido vivir en tal o cual estado, el por qué has decidido formar o no una familia, o cuántos hijos quieres tener, o por qué tener un perro, ¿no? No, pues porque si no tengo hijos, tengo perro, ¿no? ¿O por qué perros? Pues porque es lo que la gente hace cuando ya vive sola, pues tiene un perro, O ¿no? un gato. O un gato. Y como eso hay un montón de cosas. A mí me ha costado mucho trabajo, yo creo que últimamente, conectar con muchas personas porque yo cuestiono mucho, ¿no? Y cuando les pregunto, a veces es un poco incómodo. Digo, o sea, sí, pero ¿por qué? ¿No? Yo para entender, para poder a lo mejor generar un poquito más de conexión, y me doy cuenta que a las personas en general nos cuesta trabajo decidir sobre cualquier cosa, incluso sobre cosas como que comer, ¿no? Bien sencillo. Hoy está bien de moda ser influencer, ¿no? Entonces todo el mundo quiere ser influencer, pero no sabe por qué. O dice la fama, sí, pero no sabe por qué o para qué. O el dinero, Yo creo que no la sé para qué, para fama qué. no debería de ser el factor principal para que seas un influencer. Creo que va más para allá. Digo, si ese es tu objetivo, okey, pero creo que si ese es tu objetivo, ser famoso, vas a sufrir muchísimo Amiga, amigo también. influencer que quiere ser famoso, escríbenos por favor. Vas a sufrir mucho y cuéntanos tu experiencia, porque yo estoy segura que vas a sufrir muchísimo, porque ¿cuánto tiempo te va a llevar ser famoso? Y ahora, mide qué tan famoso quieres ser. Puedes ser famoso con 500 seguidores, puedes ser Claro. famoso con 10,000 Es seguidores como y ser decir, quiero famoso ganar con mucho 50 dinero, sí, pero millones. ¿cuánto es mucho? En tu contexto, Exactamente. mucho pueden ser 10.000 pesos y en mi contexto, mucho pueden ser 3.000 pesos. Exactamente, y justamente ahí es en donde llega al punto de la conversación del tema de hoy. O sea, no está mal que si tu objetivo, en este caso, por ejemplo, de un influencer que quiere ser, famoso, pero ¿cuál es la meta realista? ¿Cuál es la meta clara?
famoso, ¿qué tan famoso quiero ser? ¿Y cómo? ¿Y cuál? Y ponle nombre, apellido, color, sabor y todo. Exactamente. Mira, yo creo que algo que entendí hace algunos años que me ha ayudado muchísimo es en el tema, por ejemplo, profesional, independientemente a qué te dediques, es que te hagas una pregunta y es qué es lo que quiero a nivel profesional. Y a veces uno dice como exitoso, sí, pero eso es muy subjetivo identificarlo, pero empecé por una pregunta creo que es mucho más sencilla y es ¿qué es lo que me mueve? O sea, ¿por qué hago lo que hago? ¿Qué es lo que me hace levantarme todas las mañanas? Y ya después de ahí le buscamos la finalidad, pero lo primero es qué me mueve, ¿no? Y entendí que son tres cosas, al menos para mí y con la gente con la que regularmente he trabajado, son tres cosas. Te puede mover el dinero, te puede mover el reconocimiento o te puede mover el poder. Y cuando entiendo qué es lo que me mueve, es muy fácil hacerlo porque ya no me importa lo que la gente diga. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si tú eres muy sincero contigo y dices, sí, a mí me mueve el dinero. A mí lo que me mueve es tener más dinero. Bueno, ya sabes, le pones una cantidad, ¿no? Si ganaba 10 pues ahora gano 15 o X cantidad. Bueno, está bien. Pero el hecho de que tú aceptes, si quieres verlo así también públicamente incluso, que te mueve el dinero va a ser mucho más sencillo. Porque no vas a tener que estar mintiéndole a la gente y sobre todo a ti mismo diciendo, no, es que el dinero no mueve, pero oye, te has cambiado de trabajo o has aceptado posiciones que no tienen un mejor gafete, ¿no? Tu puesto no es mejor, pero sí más lana. Entonces, ¿por qué justificas o mientes a la gente y a ti mismo de que no realmente te mueve la lana? Y no solamente eso, se vuelve también muchísimo más fácil porque comienzas a hacer cosas que realmente te van a llevar a ganar más dinero en ese Exactamente. Y sentido. entonces, si yo ya sé que lo que me mueve es el dinero, pues me voy a cambiar de trabajo, voy a tomar oportunidades, voy a tomar decisiones, me voy a esforzar o trabajar en lo que me va a ayudar a obtener más dinero. Ya sea que trabajes para una empresa o tengas tu emprendimiento, no importa, ya sabes que eso te mueve. Pero pues también tiene un propósito, tiene un objetivo, que ahorita vamos a hablar de eso, de cómo plantearlos, pero bueno, de entrada ya sabes cómo. Pero si ya definiste y entendiste y sobre todo aceptaste que lo que te mueve, por ejemplo, es el reconocimiento, pues entonces muévete en función de lo que te va a dar más reconocimiento, reconocimiento de tus jefes, premios, de ti mismo, de verte como una persona más, no sé cómo, tienes que definirlo, o por parte de tus hijos, de tus hermanos, de tus amigos, ¿no? Si a ti lo que te mueve es que tu familia voltee y te diga, eres el mejor hijo que tengo porque a lo mejor en algún momento sufriste algún trauma, y todavía de los traumas que tuviste de chico, dale, pero sé muy sincero contigo y di qué es lo que te mueve y sana ese vacío que hay por ahí de alguna manera. Y entonces vas a tomar mejores trabajos, aunque no tengan necesariamente un mejor pago. Vas a tomar oportunidades en otros estados, en otros países, aun cuando representara en ese momento renunciar a tu vida en donde estás, no importa porque es reconocimiento. Y entonces tu gafete, ¿no? Tu título ya es mejor. Y si eso estás buscando, también está bien. Vas a tener vas a sufrir menos, vas a poder estar más cómodo contigo tomando las decisiones que tomas porque entiendes que lo que estás buscando es reconocimiento en este caso. Y el caso del poder que en ocasiones se confunde con esta parte enfermiza de controlar, ¿no? Para mí el poder lo entiendo como esta facultad para hacer, por ejemplo, ¿no? Y yo lo asocio muchísimo con el tema del tiempo. Eh, por ejemplo, para mí una de las cosas que en su momento me movía muchísimo era el tema del reconocimiento, ¿no? Porque de chico esta parte de no vales, no sirves, no funciona, o si no haces esto no puedo hacer lo otro, no sé. Y creo que sané muchísimo esta parte de reconocimiento y entendí, pues que ya no me movía, ¿no? Un título como que está padre, pero como que ya no era suficiente. Y entendí que me movía más esta parte de la libertad de tiempo, pero también del poder en general. ¿Y a qué voy con esto? Entendía que prefería poder un día, por ejemplo, salir del trabajo, de la oficina para ir a comer con mi papá o poder estar una tarde en otro estado conviviendo con mi hermana porque se sentía mal, a lo mejor a diferencia de ganar más dinero o tener un mejor título, ¿no? Y habrá gente que no le interesará, no me importa, yo hice las paces con eso. Entonces, el tema es qué es lo que te hace más eh, sentido para ti
que sea lo que te mueve para poder empezar a entender, pues, a dónde Y vamos. aparte hay muchas personas que también le tienen miedo, por ejemplo, ahorita que mencionas lo del poder al poder, pero si tú que nos estás viendo o nos estás escuchando, te has quejado muchas veces de que es que deberían de hacerlo así, es que deberían de hacerlo allá, es que, Claro. ¿por qué no sacas tú ese poder de cambiar las cosas? Porque también tú tienes el poder de cambiar las cosas. Algo con lo que, una filosofía de vida con la que yo vivo es que tú eres el cambio que quieres ver en el mundo. Claro. Eso es poder. No es el que alguien más venga y lo haga por ti, no es el que alguien más en algún momento se le ocurra o que alguien en algún momento llegue y lo posicione en donde debe de estar. Es que yo tengo el poder de poder hacer ese cambio también. Claro, y te pongo otro ejemplo, porque creo que entendemos mucho cuando observamos a nuestro alrededor, que en ocasiones cuando te lees un libro completo, claro, el contexto es bien importante. Y conozco una persona que desde toda su vida nunca trabajó para, o sea, nunca ha estado en una empresa bajo una nómina, ni trabajado con un socio, siempre ha hecho su negocio. Si quieres, ha cambiado 20 o 30 o 40 veces de negocio rubro, pero siempre ha estado en constante movimiento. Y platicando con esta persona, lo que me dijo es que, pues el dinero no le importa, ¿no? Dice, claro, necesito ganar X cantidad, pero no me mueve esa parte. Tampoco está buscando que la gente lo reconozca ni nada. Lo que le gusta es construir. Entonces, tiene un taller y hoy hace muebles, mañana hace barandales, el día de mañana se pone a hacer piezas para coches, al siguiente día lo estás viendo que está haciendo como tipo macet, o sea, da igual, lo que le interese, lo que le mueve es Hacer. hacer, ¿no? Entonces, es esta facultad, nuevamente es poder, puedo hacer, puedo hoy hacer esto, pues, entonces, lo que es la herramienta, lo que es máquinas, ¿no? Maquinaria y todo lo que tenga que ver como con su taller, eso es lo mejor que puede tener en su vida. No necesita otra cosa. No le interesa tener un mejor coche que el que tiene, no le interesa, pues hasta cierto punto pues nada más que a estar haciendo. Y cuando eres muy sincero con eso, nuevamente como que la vida se vuelve un poquito más sencilla. Ujú. Porque eres sincero con lo que estás buscando, tienes claro. Entonces, pasa número uno que tengas claro qué quieres exactamente. No solamente creerlo, y bueno, que sepas de dónde viene, ¿verdad? Y el por qué lo quieres, o sea, que realmente sea porque lo quiero, porque me llena, porque me sana, y no nada más porque es lo que la gente diría que tiene que pasar. Y pues vamos a la parte un poquito, pues, menos sencilla, ¿verdad? Pero si ya tienes la primera parte, ya funciona, es pues que si en este momento lo puedes hacer. Ujú. ¿Cuántas personas no conocemos o fuimos en su momento de, es que quiero emprender, ¿no? Pero no quieres dejar tu trabajo, o sea, quieres hacer las dos cosas, ok, pero quieres hacer las dos cosas, pero no quieres dejar en la noche de ver una serie. O es que no tengo tiempo, pero ya te aventaste 5 películas en la semana, ¿no? Y que yo no le diría a esto sacrificio, porque ahorita que te estaba escuchando se me vino a la mente la palabra sacrificio, que es lo que normalmente escuchamos cuando alguien dice, es que yo hice muchos sacrificios para poder hacer esto. Yo creo que no es un sacrificio. Si es un sacrificio, te está doliendo. Más bien es una elección. Estás eligiendo no ver la serie en la noche para construir esto que es a lo que quieres llegar, que eso es tener prácticamente claridad en tu meta. Claro, y desde esta mentalidad de elijo esto sobre esto, es mucho más sencillo y menos doloroso que decir estoy sacrificando porque estoy dejando de hacer una cosa sobre la otra. Perdón, pero las palabras son bien importantes. Yo el otro día estaba escuchando un podcast súper interesante en donde, y creo que te compartí un Sí, pedacito de este, en donde habla precisamente cómo, y ahí lo estaban hablando desde la infancia, ¿no? Cómo esta programación que tenemos importante del tipo de palabras que utilizamos con los niños y con nosotros mismos te ayudan a construir una realidad. Si quieres vivir una realidad dolorosa, de sacrificio, de dolor, o si quieres vivir una realidad de cosas posibles, pero con esta claridad precisamente. En algo tan sencillo como, y pongo el ejemplo que utilizaron ahí en ese pedazo, dicen, viene mi hijo, ¿no? Y me dice, oye mamá, es que quiero estos tenis. Y en lugar de utilizar, oye, no, ¿por qué están carísimos? Es, ok, ¿cómo hacemos para conseguirlos? Porque la cantidad no la tenemos ahorita. La percepción y la construcción mental que tenemos de cómo lograr entonces esta meta es completamente distinto a decir es carísimo y no me va a costar muchísimo a decir cómo le hacemos para conseguir.
Es bien poderoso y si algo hemos visto cuando entrevistamos a personas acá, que seguramente han recordado por ahí alguno, es que el mindset que tienen esas personas es muy distinto a las personas que no lo logran. Y no me refiero solamente a pensar positivo, sino en cómo resolver problemas, en cómo adaptarme, en cómo es que veo si voy a llegar en vez de ver cómo aplazo, ¿no? O en vez de pensar en cómo sí voy a poder, pensar en todo lo que me va a pasar si no estoy pudiendo. Y es bien importante el cómo lo manejamos, como dices, ¿no? Lo que ponías ahorita de ejemplo me parece que me ayuda muchísimo a, o sea, poder realmente hacer las cosas, no solamente a planearlas y que se queden ahí en el tintero. Y bueno, como lo dice Kittling, ¿no? La ley de Kittling, que es que si tú escribes el problema, pues prácticamente tienes la mitad del problema resuelto. La otra mitad, pues pone los pasos, que son parte de una metodología, ¿no? Ujú. Hay muchas, la más sencilla, la que te vas a encontrar de manera, pues, más frecuente, pues es la metodología SMART, para ponerte un objetivo, que por sus siglas en inglés es algo que es, primero específico, ¿no? Es como decir, me voy a comprar un coche. Sí, pero ¿cuál? No, pues un coche. Ya no llegaste, porque si no sabes a dónde vas, ya llegaste, ¿no? Que además sea medible, que sea alcanzable, que sea realista y en un tiempo determinado. Esas son las siglas de la metodología. Entonces, voy a comprar este coche, esta versión, en este color. Ah, no es lo mismo que un coche, ¿no? Y lo voy a comprar en tal fecha, en tal agencia, por esta razón y midiendo a lo mejor lo que tengo que pagar de enganche, de contado, doy mi coche, no lo sé, sea un plan. No solamente voy a comprar un coche. Ujú. Y con eso, muchas otras cosas, lo que decíamos hace ratito de estudiar, ¿no? Quiero estudiar esta carrera porque quiero trabajar en tal lugar, voy a terminar en tantos años. O sea, no solamente estudio y luego veo como que a qué me dedico, ¿no? Justamente, sí. Me quedé pensando ahorita porque, justamente hace como, creo que 2 semanas atrás, estábamos en una entrevista justamente con una persona que es del instituto, de UDI, que ve la parte de cómo llegar a objetivos medibles y que, aunque él los estaba viendo desde y se abordaron desde una perspectiva, empresarial, institucional, ¿no? De organización, yo creo que sí, ahora que lo estás hablando desde una perspectiva como personal, pues realmente no hay diferencia. Al final del día, tienes una meta individual como persona, como ser humano, y que al final también tu meta individual o como persona va sumando también a algo que es grupal, que en este caso, como me estoy acordando ahorita, es a nivel como organización o empresarial, ¿no? Entonces, yo creo que, y para ir como concluyendo un poco, yo creo que si tú todavía no tienes clara cuál es esa, meta que quieres llegar a, es más, en dónde quieres estar, cómo quieres estar, con quién quieres estar o en qué lugar quieres estar, ya sea una posición o lugar como tal de ubicación geográfica, yo creo que es importante que te empieces a preguntar entonces todas estas cosas que ya nos habías mencionado anteriormente, de identificar entonces primero ¿qué es lo que quiero? ¿Y hacia dónde quiero llegar? Porque teniendo eso, pues es como esta parte que mencionas del problema. Una vez lo tengas escrito, lo tengas claro, pues ya tienes la mitad del camino ganado porque ya sabes que todo lo que vas a hacer te va a llevar a construir hacia allá. Claro, y no confundir esta parte de soñar en grande con fantasear sin accionar, ¿no? Que parte de esto de escribirlo, idealmente sería o sea, con papel y pluma en vez de un medio digital, funciona mucho mejor por la conexión neuronal, definitivamente no importa qué generación seas, aunque la puedes tener más o menos desarrollada, pero también hacer una lista de elementos a priorizar, de posibles obstáculos que te vas a poder encontrar, un plan B, o sea, de alguna manera poder saber eh, qué otras decisiones podrías tomar alternas a lo que tienes para que al final del día sí llegues a la misma meta. Eso es bien importante. Y pues también enfocarse en el final, en el resultado final, en vez de en el proceso, es uno de los errores que regularmente nos traen más complicaciones y frustración porque si bien estamos trabajando para llegar, una vez que llegues,
pues vas a buscar otra cosa. Claro. Entonces, pues mejor disfrútalo para que cuando llegues disfrutes nuevamente ponerte una nueva meta, ¿no? Eso me lleva a pensar una frase que leí el otro día y que sí me dejó, o sea, literal, yo no puedo creer que la frase me haya dejado como en shock por un momento y como tratando de digerirla y analizarla, porque la frase decía, y cito literal, em, tal vez nunca nada te pareció suficiente porque siempre estuviste subiendo la vara. Y eso tuvo un poder sobre mí porque yo dije, bueno, a ver, no es que nada te parezca a lo mejor, y hay gente que nunca nada les parece algo satisfactorio llegar a eso. Si no te parece satisfactorio que hayas llegado a una parte de una meta, aunque constantemente estés subiendo la vara, Claro. porque evidentemente vamos a estar queriendo crecer constantemente, eso es algo natural que buscamos todos, pero si al llegar a la primera etapa, y volvemos al ejemplo del influencer que quiere ser famoso, si llegaste a 500 seguidores, que es difícil a lo mejor llegar a 500 seguidores, y no te sientes satisfecho con esa parte, cuando llegues a 500 millones de seguidores, tampoco te va a parecer satisfactorio haber llegado a eso. Claro. Es importante que en cada etapa de estas actividades o de estas cositas que hacemos para llegar a la meta final, que es llegar a ser un influencer de 5 millones de seguidores, por ejemplo, em, es importante que sintamos la satisfacción del logro cuando llegamos a logros pequeños, porque esos logros pequeños o esas fallas pequeñas o esas equivocaciones pequeñas te van a llevar a que cuando llegues a la meta final realmente sea una satisfacción completa, que si la vemos en la pirámide de Maslow, pues es la autorrealización. Si tú no te sientes autorrealizado en ninguna etapa, híjole, lamento decirte que cuando llegues a ese punto en el que tanto soñaste, no lo vas a sentir. Claro, y estoy muy de acuerdo. Y para cerrar este capítulo con ganas de saber, me gustaría decirles algunas frases para reflexionar que pues anotamos por acá, ¿verdad? Y una de ellas es que una meta sin propósito es solo una tarea pesada, ¿verdad? ¿Quieres leer la segunda, Caro? La otra es, como no traigo los lentes de la inteligencia, no veo. No es que no tengas motivación, es que no tienes claridad. Bien importante. Otra es que no es realista si te deja exhausto antes de empezar, ¿no? Bien importante medir esta carga porque no se trata de ganar un sprint de 100 metros, es un maratón, es un tema de constancia y ponerse estas reglas para juegos infinitos, que se trata de mantenerse en el juego. Nunca se termina, ¿verdad? Así es. Otra es, lo que no se planifica, se posterga o se abandona. Sí. ¿Cuántos sabemos por ahí que abandonamos cosas, verdad? Y por último es que tu propósito no tiene que impresionar a nadie, solo tiene que mover algo dentro de ti. Es suficiente para eso. Y pues con esa nos despedimos en el episodio de hoy. Espero que esto les haya dado un poquito más de claridad y si les dejó como dudas con respecto de, oye, pues yo no sé exactamente qué es lo que quiero, bueno, pues entonces esperamos que este capítulo haya sido esa señal, mensaje, conversación que necesitabas para empezar a cuestionarte y preguntarte qué es lo que quieres, a dónde quieres ir y cómo quieres estar en 1, 2, 3, 4 meses, años, no sé, como tú lo quieras ver, para que entonces ese sea el factor que te mueva a empezar a hacer y lograr. Totalmente. Nos vemos en el siguiente con ganas de saber.